Volví de la muerte con una visión imposible. Me llamo Ahmad Al-Farid, tengo 42 años, y el 15 de marzo de 2019 morí. Durante 20 minutos mi corazón no latió, mis pulmones no respiraron y mi cerebro no mostró señal alguna de vida. Los médicos me declararon muerto. Era un musulmán devoto, criado bajo la sombra del minarete, fiel a cada una de las 5 oraciones diarias. Ayunaba en Ramadán con disciplina férrea y creía con todo mi ser que Alá era el único Dios verdadero y que Mahoma era su último profeta. Pero cuando regresé, volví alabando a Jesucristo. No sé si alguien puede comprender la magnitud de lo que estoy diciendo, pero lo juro por todo lo que me importa. Cada palabra es verdad. Crecí en un hogar musulmán estricto, en la ciudad de Medina. Desde niño, el eco del adán era la música de mi vida. Las alfombras de oración cubrían el suelo de nuestra casa y el aire olía a incienso y fe. Mi padre me enseñó a rezar cuando tenía 6 años, y a los 10 ya había memorizado varias suras del Corán. En mi familia, la religión no era una elección, era la esencia misma de nuestra existencia. El Islam moldeó mi carácter, mis pensamientos, mis esperanzas y mis miedos. Era mi identidad, mi orgullo, la única verdad que conocía. Mi día comenzaba antes del amanecer con el fajar. Al mediodía hacía el duhur, luego el asr, el maghrib al caer el sol y finalmente el isha en la noche. Nunca me perdí una sola oración, nunca. Creía que cada vez que tocaba mi frente contra el suelo, el paraíso se acercaba un poco más. La gente de mi barrio me respetaba, y mi familia se sentía segura sabiendo que el hijo mayor era un hombre recto, obediente a la ley de Alá. Yo mismo me sentía invulnerable, como si la devoción fuera un escudo contra el mal y la muerte. Pero la mañana del 15 de marzo de 2019, ese escudo se rompió. Era viernes, un día bendito. Me levanté a las 5 en punto para el fajar, hice mi ablución con cuidado y conduje hacia el trabajo bajo el cielo claro de Arabia. Recuerdo haber pensado en lo buena que era mi vida. Una esposa piadosa, 2 hijos obedientes, un empleo estable, una fe firme. Luego, todo cambió en un instante. Un camión, fuera de control, se lanzó frente a mi vehículo. El impacto fue tan violento que no sentí el golpe, solo un estallido blanco y el silencio más profundo que pueda imaginarse. Cuando abrí los ojos, me vi desde fuera. Mi cuerpo yacía destrozado, y sin embargo yo estaba consciente. No había dolor ni confusión, solo una paz extraña, pesada, envolvente. Intenté pronunciar una súplica, pero mis labios no se movían. Entonces apareció una luz. No era como el sol ni como el fuego, sino algo vivo, inmenso. Una voz surgió desde esa luz, y aunque no hablaba árabe, la entendí perfectamente. Ahmad, no temas. Todo en mí se resistió. Pensé que era una ilusión, una trampa del enemigo. Pero esa voz no ordenaba ni discutía. Amaba. Y cuando vi al que hablaba, supe que nada en mis creencias me había preparado para eso. Su rostro brillaba con una pureza que quemaba y sanaba a la vez. No vi odio, no vi juicio, solo una presencia que me conocía más que yo mismo. Comprendí lo imposible. Estaba ante Jesús, a quien durante toda mi vida había considerado solo un profeta, nunca el Hijo de Dios. Su mirada me atravesó como un río de verdad. Me mostró mi vida, cada oración hecha por costumbre, cada acto piadoso, sin amor. Y en medio de esa exposición perfecta, dijo con ternura: «No te traje para condenarte, Ahmad, sino para revelarte quién soy». Sentí que una corriente de vida descendía sobre mí y de pronto escuché gritos, manos golpeando mi pecho, un monitor sonando. Abrí los ojos en la camilla del hospital. Había vuelto. Los médicos decían que era imposible, pero yo sabía lo que había visto. Jesús me había llamado por mi nombre. Antes de morir, mi vida era un reflejo perfecto de lo que el Islam esperaba de un hombre piadoso. Vivía en Medina, una de las ciudades más sagradas del mundo. Las calles olían a incienso y a pan recién hecho, y las voces del adán marcaban el pulso de cada jornada. Me casé joven con Amina,
una mujer virtuosa y devota, y tuvimos 2 hijos. Nuestra casa era modesta, pero llena de fe. En las paredes colgaban versos del Corán y caligrafías de los 99 nombres de Alá. Cada detalle de nuestra rutina giraba en torno a la religión, las oraciones, el ayuno, las limosnas, los días de peregrinación. Yo creía que vivía una vida recta, una vida que agradaba a Dios. Desde pequeño me enseñaron que el mundo está dividido entre los que obedecen a Alá y los que lo rechazan. Mi padre solía decir, el mayor honor de un hombre es morir limpio ante Dios. Esas palabras quedaron grabadas en mí. Por eso, cada vez que me arrodillaba para rezar, lo hacía con el corazón temblando. No quería fallar. No quería que mi alma se perdiera. Pero lo que nadie sabía es que dentro de mí existía una inquietud que no podía callar. Había cumplido todas las normas, pero aún sentía un vacío. Algo dentro de mí se preguntaba si realmente conocía a Dios, o solo lo temía. A veces, por las noches, me quedaba despierto observando a mi esposa dormir y pensaba en lo frágil que era todo. La religión me había enseñado a obedecer, pero no a amar. Había aprendido a temer el castigo, pero no a sentir la presencia de un Dios cercano. Cuando mis hijos me abrazaban, sentía ternura, pero también culpa. El amor era un misterio que no encajaba con la rigidez de mi fe. En la mezquita, los imanes hablaban de la justicia de Alá, de su poder, de su ira, pero rara vez de su compasión. Yo asentía, recitaba, cumplía, pero mi corazón seguía en silencio. El trabajo tampoco ofrecía alivio. Era ingeniero mecánico en una compañía petrolera. Las horas eran largas, el ambiente era tenso y competitivo. A veces veía a mis compañeros occidentales reír, relajarse, y en secreto los envidiaba. Pensaba que quizá eran ignorantes del juicio divino, pero al mismo tiempo parecían vivir con una libertad que yo nunca había sentido. Cada día era una lucha entre la certeza de mis creencias y el deseo inexplicable de algo más profundo, algo que me hiciera sentir vivo. Recuerdo un viernes en particular, poco antes del accidente. Al salir de la oración del mediodía, vi a un grupo de niños jugando en el patio de la mezquita. Uno de ellos cayó y se lastimó la rodilla. Su madre corrió a levantarlo y lo abrazó con fuerza. En ese momento algo me atravesó. Una pregunta sencilla pero devastadora. ¿He sentido yo alguna vez que Dios me abrace así? No supe qué responder. Caminé a casa con el corazón pesado, incapaz de entender por qué esa imagen me perseguía. Las semanas siguientes empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, la forma en que la gente repetía oraciones sin pensar, los ojos vacíos de los hombres que salían de la mezquita, el cansancio espiritual escondido detrás de cada gesto de devoción. Todo parecía mecánico, rutinario, sin vida. Yo mismo me volví más estricto, más severo conmigo, como si la disciplina pudiera acallar ese vacío interior. Pero cuanto más rezaba, más sentía que mis palabras rebotaban en un cielo distante. El día del accidente llevaba ese peso en el alma. Una vida entera buscando a Dios, cumpliendo cada regla, y aún así, sintiéndome lejos de Él. Si alguien me hubiera dicho que en pocas horas lo vería cara a cara, lo habría tomado por un loco. Pero el Dios que yo temía estaba a punto de revelarse como el Dios que ama, y esa revelación cambiaría no solo mi fe, sino mi destino eterno. El accidente no solo destruyó mi cuerpo, rompió todo lo que yo creía saber sobre la vida y la fe. Cuando desperté en el hospital, estaba rodeado de luces frías, cables y voces que se confundían entre sí. Un médico gritaba órdenes, una enfermera sostenía mi mano, y yo apenas podía respirar. Sentía mi pecho arder, mi corazón débil como si cada latido fuera prestado. No entendía por qué estaba vivo. Recuerdo el rostro de mi esposa, Amina, llorando en silencio, murmurando oraciones del Corán. Intenté decirle que estaba bien, pero de mis labios solo salía aire. Fue entonces cuando el miedo me golpeó con toda su fuerza. Había muerto. Lo sabía. Lo había visto.
Y aunque mi cuerpo estaba de vuelta, mi alma seguía allá, suspendida entre dos mundos. Los médicos decían que debía descansar, que había sobrevivido por un milagro. Pero yo no sentía gratitud, sentía terror. Las imágenes del otro lado no me abandonaban. La luz, la voz, ese rostro que me había hablado con una autoridad y una ternura que desarmaban mi razón. No podía borrarlo ni explicarlo. Todo mi sistema de creencias se tambaleaba. Si lo que había visto era real, entonces todo lo que había defendido durante 42 años estaba incompleto. Intenté convencerme de que fue una alucinación provocada por la falta de oxígeno, una visión del cerebro moribundo, pero en mi interior sabía que no era así. Era demasiado claro, demasiado consciente, demasiado verdadero. Durante las noches siguientes apenas dormía. Cerraba los ojos y revivía ese momento. Escuchaba su voz diciéndome: «No te traje para condenarte, sino para revelarte quién soy». Aquellas palabras se repetían en mi mente como un eco que me perseguía. No podía contarlo a nadie. Si hablaba, perdería mi trabajo, mi familia, mi vida entera. En Arabia Saudita, decir que Jesús se te apareció es una sentencia. Así que guardé silencio, mientras por dentro me consumía. Los días se convirtieron en semanas, y mi fe comenzó a derrumbarse. Intentaba orar, pero las palabras del Corán sonaban vacías. Mi corazón ya no respondía. Una noche me levanté a rezar el Isha, la oración nocturna. Coloqué la alfombra, me incliné, pero en lugar de sentir paz, sentí un peso insoportable. Era como si el cielo estuviera cerrado. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Caí de rodillas y grité en silencio: «Alá, háblame, muéstrame la verdad». Pero no hubo respuesta, solo el eco de mi respiración entrecortada. Y entonces, sin pensarlo, pronuncié un nombre que jamás había dicho en oración: Jesús. El aire cambió, lo sentí de inmediato. Una presencia suave pero poderosa llenó la habitación. No había luz visible ni voz, solo una certeza interior. Él me escuchaba. Fue la primera vez que oré sin fórmulas, sin rituales, sin miedo, solo desde el alma. Dije: si fuiste tú quien me habló cuando morí, si realmente eres quien dijiste ser, enséñame, muéstrame la verdad, aunque me cueste todo. En ese instante, una paz indescriptible me envolvió. No era emoción ni sugestión, era algo vivo, como si una mano invisible me hubiera tocado el corazón. A partir de esa noche, comenzaron a suceder cosas que no podía ignorar. Soñaba con un hombre vestido de blanco que me llamaba por mi nombre. Despertaba con lágrimas en los ojos y una sensación de amor que nunca había conocido. Los versos del Corán que antes recitaba de memoria ahora me sonaban ajenos, distantes, y cada vez que trataba de callar aquella voz interior, algo dentro de mí ardía, como fuego. Sabía que estaba en una encrucijada. Podía aferrarme a mi religión y fingir que nada había pasado, o podía seguir ese llamado misterioso que me atraía con una fuerza irresistible. Pero seguirlo significaba perderlo todo. Mi familia, mi trabajo, mi honor, incluso mi vida. Pero ¿cómo negar lo que mis ojos habían visto? Esa lucha interna me llevó al borde de la locura. Dormía poco, comía casi nada. En mis pensamientos solo resonaba una verdad imposible de borrar. Jesús me había llamado, y nada volvería a ser igual. Una noche, semanas después del accidente, mi cuerpo volvió a colapsar. El dolor en mi pecho era insoportable, como si una mano invisible apretara mi corazón. Amina gritó, mis hijos lloraban, y todo se volvió confusión. Me llevaron de urgencia al hospital. Los médicos dijeron que mi corazón estaba demasiado débil, que quizás no resistiría otra crisis. Recuerdo escuchar el sonido del monitor, los pasos rápidos y luego oscuridad. Mi alma se desprendió otra vez, pero esta vez no había confusión ni miedo. Sabía que algo estaba por suceder.
Me encontré de pie en un lugar que no puedo describir con palabras humanas. Era como estar dentro de la luz misma. No había sol, pero todo brillaba. No había sonido, pero la paz tenía su propio lenguaje. Sentí una presencia que llenaba todo, y en medio de esa inmensidad apareció Él, Jesús. Ya no era un destello ni una visión fugaz. Estaba frente a mí, más real que cualquier cosa que hubiera tocado o visto. Su rostro irradiaba una compasión que desarmaba, una mezcla de fuerza y ternura imposibles de comprender. No podía hablar, solo lloraba. Él se acercó y con una voz que era al mismo tiempo fuego y amor, me dijo: «Amad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Sentí que cada palabra penetraba en mí como una espada, cortando el miedo, la culpa, la duda. Todo mi pasado desfiló ante mis ojos, mis rezos, mis peregrinaciones, mi orgullo religioso, y comprendí que durante toda mi vida había buscado a Dios, pero lo había buscado sin conocer su rostro. Le dije entre sollozos: «Pero yo soy musulmán. He vivido toda mi vida creyendo en otro camino». Jesús me miró y sus ojos reflejaban algo más grande que el universo. «No te traje para cambiar de religión, sino para darte vida. Yo no vine a crear divisiones, vine a salvar lo que está perdido». En ese instante, sentí que mi alma era envuelta por una presencia que no se puede describir con palabras. Era amor puro, absoluto, eterno. Ninguna oración, ningún ritual, nada en el mundo se comparaba con esa plenitud. Vi una especie de río de luz que salía de sus manos y me tocaba el corazón. Un fuego suave pero poderoso recorrió todo mi ser. Sentí que algo oscuro se rompía dentro de mí, una barrera invisible que me había separado del amor verdadero. Y cuando esa barrera cayó, escuché su voz de nuevo: «Vuelve, amad, testifica lo que has visto. Habla, aunque el mundo no te crea». Todo se desvaneció en una ráfaga de luz. Abrí los ojos en la camilla, jadeando. Los médicos gritaban sorprendidos. Uno de ellos dijo: «¡Increíble! Su corazón volvió a latir solo». Yo miré el techo blanco del hospital y lloré, no de miedo, sino de gratitud. Sabía que no era un error médico, ni una coincidencia. Era Él, otra vez. Jesús me había devuelto la vida. Durante los días siguientes, mi recuperación fue inexplicable. Los doctores hablaban de una mejoría imposible. En pocos días pude caminar, respirar sin ayuda, sonreír. Cuando Amina entró en la habitación, la miré con lágrimas y le dije: «He visto a Isa al-Masih». Ella retrocedió asustada. No entendía. En el Islam, Jesús, Isa, es un profeta. Pero yo sabía que había visto algo más. No un profeta, sino al mismo Dios encarnado. Esa noche, cuando todos dormían, me arrodillé. No sobre mi alfombra habitual, sino sobre el suelo frío del hospital. Levanté mis manos y dije, con el alma temblando: «Jesús, si tú eres quien dijiste ser, toma mi vida. No quiero seguir viviendo en la mentira. Enséñame a seguirte». Y en ese momento, un viento suave recorrió la habitación. El monitor médico, silencioso, comenzó a marcar un ritmo constante. Cerré los ojos. Ya no era Ahmad el musulmán, era un hombre nuevo, nacido entre la muerte y la gracia. Desde el día que desperté del hospital, supe que ya no era el mismo hombre. Algo en mi interior había cambiado por completo. Cuando los doctores me decían que era un milagro estar vivo, yo sonreía sin poder explicarlo. Ellos veían un corazón recuperado, pero yo sabía que era mucho más. Era un espíritu nuevo latiendo dentro de mí. Cada respiración, cada parpadeo, era una declaración silenciosa. Jesús me salvó. Durante semanas fingí normalidad. Volví a casa con mi familia, recité las oraciones diarias, asistí a la mezquita. Nadie sospechaba nada. Pero por dentro todo había cambiado. Ya no podía pronunciar el shahadá sin sentir que mentía. Cada vez que escuchaba el adán, sentía que el llamado ya no era para mí. Y sin embargo, temía hablar.
En mi país, renunciar al Islam no era solo un pecado, era una traición castigada con la muerte. Empecé a orar en silencio, con el corazón. No usaba alfombra ni rituales, solo cerraba los ojos y decía, Jesús, enséñame. Y siempre, en lo más profundo, sentía su presencia. No era como antes cuando repetía palabras vacías esperando sentir algo. Ahora bastaba con quedarme quieto para sentir su paz llenando la habitación. Era como si él respirara conmigo. A veces, mientras trabajaba, una voz suave me recordaba versículos que nunca había leído. No temas, porque yo estoy contigo. Pero la paz interior pronto chocó con la realidad exterior. Un día mi hijo mayor entró en mi habitación sin avisar y me vio con una Biblia. No era una Biblia cualquiera, era un pequeño ejemplar en árabe que un enfermero cristiano me había regalado en secreto antes de salir del hospital. Cuando mi hijo la vio, se quedó inmóvil. Luego corrió a decirle a su madre. Amina subió las escaleras llorando, con miedo y enojo en los ojos. ¿Qué es esto, Ahmad?, me gritó, sosteniendo el libro. ¿Qué estás haciendo? Amina, le dije con calma, no estoy negando a Dios, lo he encontrado. Sus lágrimas se convirtieron en gritos. Me llamó blasfemo, loco. Dijo que había traído vergüenza sobre nuestra familia. Esa noche dormí en el suelo, solo. Escuché cómo ella rezaba pidiendo a Alá que me perdonara, que me librara de la locura. Yo solo pude responder en silencio. Señor, perdónala. Ella no entiende todavía. Pasaron los días y mi fe creció en el secreto. Me uní a un pequeño grupo de creyentes que se reunía en una casa vieja en los suburbios. No teníamos templo ni altar, solo nuestras voces y una lámpara tenue. Allí conocí a otros como yo, eximanes, jóvenes convertidos, mujeres que habían visto visiones. Cada uno había pagado un precio distinto, pero todos compartíamos la misma certeza. Jesús era real. Cuando cantábamos, sentía que el mismo cielo descendía sobre nosotros. Una noche, mientras orábamos, escuché claramente en mi espíritu, «Habla, Ahmad, cuenta lo que has visto». Mi corazón se aceleró. Sabía lo que eso significaba. Compartir mi testimonio podría costarme todo, mi trabajo, mi familia, quizás mi vida. Pero también sabía que el silencio sería una forma de negar lo que había vivido. Esa misma semana grabé mi historia con un amigo de confianza. Un video corto, sencillo. Lo subió a internet sin decir dónde vivía ni mostrar mi rostro. Al principio solo unos pocos lo vieron, pero luego empezó a compartirse, traducirse, circular en foros, iglesias y comunidades cristianas de todo el mundo. Miles de personas comenzaron a escribir pidiendo oración, contándome que su fe se había renovado, y aunque vivía escondido, con miedo de ser descubierto, dentro de mí ya no había temor, porque había conocido el amor perfecto, ese que echa fuera el miedo. Hoy, cada amanecer, me arrodillo y oro, no mirando hacia la Meca, sino al cielo mismo. No porque desprecie lo que fui, sino porque sé a quién pertenezco ahora. A veces, mi hijo menor se acerca en silencio y se sienta junto a mí. No dice nada, pero sé que escucha. Algún día, cuando sea su momento, él también entenderá. No sé cuánto tiempo más estaré en este mundo, pero sé esto: morí como musulmán y volví como testigo de Cristo. Y mientras tenga aliento, seguiré contando la verdad, aunque el mundo entero me llame loco. Porque cuando has visto la luz, nunca puedes volver a vivir en la oscuridad. Nunca imaginé que mi historia, grabada en una habitación oscura con una cámara vieja, cruzaría fronteras. Al principio pensé que nadie la vería, que quedaría perdida entre millones de voces en Internet, pero Dios tenía otros planes. En menos de un mes, aquel video se compartió en países donde pronunciar el nombre de Jesús en público puede costarte la vida. Lo tradujeron al inglés, al urdu, al persa, al suajili. Miles de musulmanes comenzaron a escribir, muchos en secreto, diciéndome: yo también tuve un sueño con el hombre de blanco. Era como si un fuego invisible comenzara a extenderse. No era mi historia,
Era su historia, moviéndose por corazones cansados, por almas que durante años buscaron a Dios sin encontrar descanso. Recibí mensajes de soldados, de imanes, de madres. Algunos me pedían consejos, otros simplemente querían escuchar una voz que confirmara que no estaban locos, que ese Jesús que se les había revelado en sueños era real. Cada noche oraba por ellos en silencio, sabiendo que muchos lo hacían escondidos, con el teléfono bajo la almohada para no ser descubiertos. En mi propio hogar, las cosas también comenzaron a cambiar. Al principio, Amina evitaba hablarme, me miraba con el mismo miedo que se le tiene a un muerto que camina, pero poco a poco su enojo se fue transformando en curiosidad. Una noche, después de semanas de silencio, me preguntó, ¿de verdad viste a Jesús? La miré y no respondí con palabras. Tomé su mano, cerré los ojos y oré. Señor, muéstrale que tú eres real. Esa noche, Amina soñó. Soñó con una luz tan intensa que la cegaba, y en medio de esa luz, una voz le dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Al despertar, me abrazó llorando. No dijo nada, solo repitió una y otra vez, «Lo vi, Ahmad, lo vi». Desde ese día, su corazón empezó a cambiar. No fue inmediato, pero comenzó a leer la Biblia conmigo, en secreto, a escondidas de los vecinos. Nuestro hijo mayor siguió rechazándonos. Se mudó con unos parientes, convencido de que estábamos perdidos. Pero meses después, cuando un accidente casi le cuesta la vida, me llamó desde el hospital. «Padre», me dijo, «recé a Jesús y Él me escuchó». Lloré en silencio al escuchar su voz quebrarse al otro lado del teléfono. Entendí entonces que el poder de Cristo no necesita permiso para entrar en una familia, solo necesita una grieta de fe. Mientras tanto, en la ciudad, las autoridades comenzaron a buscarme. Algunos líderes religiosos me acusaron de apostasía, decían que mi testimonio estaba confundiendo a los jóvenes. Me vi obligado a mudarme con mi esposa y mi hijo menor a otra región, donde nadie nos conociera. Allí, entre desierto y polvo, comenzamos de nuevo. Fundamos un pequeño grupo de oración. Éramos pocos, pero cada semana llegaban más. Algunos viajaban horas desde pueblos lejanos solo para escuchar el Evangelio. Un día, un hombre al que nunca había visto llegó a la puerta. Dijo que era de una aldea del norte, donde no había iglesias ni predicadores. Me contó que había visto mi video en su teléfono y que después de verlo, toda su familia había decidido seguir a Cristo. Casi no podía hablar del llanto. Me tomó las manos y dijo, «Hermano, tu historia nos dio esperanza. Si Dios pudo salvarte a ti, también puede salvarnos a nosotros». Ese día comprendí algo. Cuando Dios transforma a una persona, no lo hace solo por ella, lo hace por todos los que la rodean. Como una piedra lanzada al agua, su testimonio genera ondas que alcanzan orillas que jamás imaginó. Hoy, desde un lugar oculto, continúo escribiendo y compartiendo la palabra. No busco fama ni reconocimiento. No puedo mostrar mi rostro ni decir mi nombre real. Pero no importa, porque mi vida ya no me pertenece. Pertenece al que me resucitó. He escuchado rumores de aldeas enteras donde los musulmanes se reúnen a escondidas para leer el Evangelio en secreto. Y cuando me preguntan cómo comenzó todo, sonrío y respondo, comenzó con un accidente, pero no fue un accidente, fue un llamado del cielo. Han pasado casi 7 años desde aquel día en que morí y volví a la vida. A veces me cuesta creerlo. Hay mañanas en las que despierto antes del amanecer y por un instante olvido todo lo que ha sucedido. Pero luego miro alrededor y recuerdo dónde estoy. Ya no vivo en mi ciudad natal, ni siquiera con mi nombre verdadero. Aquí todos me conocen como Abdiel, que significa siervo de Dios. Es un nombre que escogí no por esconderme, sino porque cada vez que lo pronuncio me recuerda quién soy ahora. Nuestra vida es sencilla. Vivimos en una pequeña casa cerca del desierto, en una región donde nadie nos busca. Amina y yo abrimos una pequeña tienda de pan.
Ella amasa al amanecer mientras yo enciendo el horno de barro. Es un trabajo humilde, pero cada pan que sale del fuego lo siento como una oración respondida. Entre los clientes que vienen a comprar, algunos sospechan quién soy realmente. Otros lo saben y guardan silencio. En estas tierras, la fe no siempre se confiesa con palabras. Muchas veces se demuestra con actos. Cada noche, después de cerrar la tienda, nos reunimos en casa con unas pocas personas. No tenemos templo, ni pastor, ni coro, pero sí tenemos la presencia de Dios. Cantamos en voz baja, para no ser oídos, y leemos la Biblia con una lámpara pequeña sobre la mesa. Algunos caminan más de 1 hora solo para orar juntos. Cuando los veo entrar cubiertos de polvo, recuerdo lo que Jesús dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mi fe ya no es la emoción de los primeros días. Es algo más profundo, más callado, más constante. No necesito señales ni visiones. Me basta con sentir su paz cada mañana. Hay momentos en que el miedo quiere volver, cuando escucho pasos cerca de la puerta o cuando alguien pregunta demasiado. Pero entonces recuerdo lo que oí aquella noche en el más allá. No temas, porque yo estoy contigo. Esa promesa se ha vuelto mi escudo diario. Amina es ahora mi compañera de misión. Su transformación fue un milagro silencioso. Ya no es la mujer temerosa que lloraba por lo que había perdido, sino una sierva fuerte y llena de ternura. Enseña a otras mujeres a leer la Biblia, a orar, a criar a sus hijos en el amor de Cristo. Verla sonreír mientras ora con ellas es la mayor recompensa que he recibido. Mi hijo mayor vive en otra ciudad. Todavía lucha con sus dudas, pero nos llama de vez en cuando. Me dice que aún no puede aceptar todo lo que vivimos, pero que algo dentro de él no lo deja en paz. Yo sé que Dios ya lo está buscando. Mi hijo menor, en cambio, ora conmigo cada día. Dice que quiere ser médico para ayudar a los pobres y que un día llevará el Evangelio donde nadie se atreve a ir. Lo miro y pienso, si yo tuve que morir para que él viva con esta fe, valió la pena. A veces me piden que grabe nuevos mensajes para las iglesias que escucharon mi testimonio. Lo hago con cuidado, usando otra voz, otro nombre, otra dirección. Pero en cada palabra hay verdad. Les hablo del amor que me rescató, del perdón que me dio un nuevo comienzo. Y siempre termino con la misma frase. Jesús no vino a cambiar mi religión, vino a darme vida. No sé cuánto tiempo más podré permanecer aquí. Las noticias llegan rápido, los rumores viajan lejos, pero ya no me preocupa. Antes temía morir, ahora temo dejar de servir. Si algún día vienen por mí, quiero que me encuentren con la Biblia abierta, con las manos manchadas de harina y el corazón lleno de paz. He aprendido que no necesito una iglesia con paredes para ver a Dios. Basta una casa sencilla, una lámpara encendida y un corazón dispuesto. En este rincón del mundo, donde el silencio es la única seguridad, la fe sigue viva. Y mientras tenga voz, seguiré diciendo lo que nadie puede callar. Jesús es real. Si estás escuchando mi voz ahora, no creo que sea casualidad. Tal vez abriste este video por curiosidad o alguien te lo envió sin saber que estas palabras eran para ti. Pero si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo que cambió mi vida. Dios te está buscando. Yo no lo buscaba. Creía conocer la verdad. Creía que mi fe y mis obras eran suficientes. Pensaba que orar 5 veces al día y cumplir con cada norma me aseguraban el favor divino. Pero me equivoqué. Morí con el corazón lleno de religión y volví con el alma llena de Cristo. Él no vino a mí por mérito, vino por amor. Y ese mismo amor te está llamando hoy. Quizá no has tenido un accidente, ni una muerte clínica, ni una visión del cielo. No necesitas eso.
Solo necesitas detenerte un momento y reconocer que, aunque has intentado llenar tu vida con muchas cosas, aún sientes ese vacío que nada logra apagar. Ese espacio tiene forma de Cristo. No importa tu pasado, tus pecados, tus dudas o tu religión. Cuando Él llama, lo hace para darte una vida nueva. Durante mucho tiempo, tuve miedo de hablar. Pensaba que mi voz no valía, que el mundo no me escucharía, pero el día que comprendí que Jesús había muerto por mí, que cargó mis culpas sin pedirme nada a cambio, algo dentro de mí se quebró. Ya no podía callar. Y hoy, mientras tú me escuchas, quiero decirte lo mismo que Él me dijo cuando me rescató de la muerte. No termines tu historia. Déjame escribirla yo. Tal vez estás pasando por un desierto. Tal vez tu matrimonio se está destruyendo, tus hijos se alejan, o sientes que la fe se ha apagado. Quizás estás cansado de vivir, de fingir que todo está bien, mientras por dentro mueres en silencio. Escúchame, Dios no ha terminado contigo. Él conoce tus lágrimas, incluso las que no dejas caer. Él sabe los pensamientos que no te atreves a confesar. Y aún así, te ama. No te hablo de cambiar de religión, te hablo de encontrar vida. Yo también pensé que debía elegir entre mi cultura y Jesús, entre mi pueblo y mi fe. Pero entendí que Jesús no vino a dividirnos, sino a reconciliarnos con Dios. Él vino a sanar lo que el pecado rompió, a encender lo que el miedo apagó. Si estás escuchando esto, quiero invitarte a hacer algo muy simple pero poderoso. Habla con Él. No necesitas una alfombra, ni un templo, ni un ritual. Solo dile, Señor Jesús, si eres real, muéstrame quién eres. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y hazme nuevo. Eso fue lo que yo dije, y todo cambió. Desde entonces, cada día he aprendido que la fe no es sentir, es confiar. No es entenderlo todo, es rendirse a aquel que lo sabe todo. Y cuando lo haces, el miedo desaparece, la culpa se borra, y el alma por fin descansa. Quisiera que pudieras ver lo que yo vi. Quisiera que sintieras la paz que me envuelve cada mañana. Pero más que eso, quiero que tengas tu propio encuentro con Él. Porque este no es solo mi testimonio, puede ser el tuyo también. Jesús sigue encontrando a las personas donde menos se lo esperan, en hospitales, cárceles, desiertos y frente a pantallas como la tuya. No importa dónde estés ni lo que hayas hecho, Él ya está cerca. Solo tienes que decir sí. Yo morí buscando a Dios, pero fue Él quien me encontró. Y si me estás escuchando ahora, quizás hoy sea tu turno. Si llegaste hasta este momento, quiero darte las gracias. No por escuchar mi historia, sino por abrir tu corazón. Lo que acabas de oír no es solo el relato de un hombre que murió y volvió a la vida. Es el testimonio de lo que Dios puede hacer cuando un corazón decide rendirse por completo. Yo, Ahmad, o Abdiel, como muchos me llaman ahora, soy solo una prueba viviente de que el amor de Cristo no tiene fronteras. No entiende de religión, ni de idioma, ni de nación. En los lugares donde está prohibido pronunciar su nombre, Él sigue entrando, una vida a la vez, un corazón a la vez. Y hoy, si estás escuchando esto, puede entrar en el tuyo también. Antes de irte, quiero invitarte a algo. Si este testimonio tocó tu vida, suscríbete a este canal y compártelo. No lo hagas por números, hazlo por propósito. Tal vez tu clic, tu simple acto de compartir, llegue al teléfono de alguien que hoy está al borde del suicidio o que está buscando una señal de Dios. Sé tú ese canal de esperanza. Y si estás pasando por un momento difícil, no te vayas sin dejar tu petición de oración en los comentarios. No estás solo. Aquí, detrás de cada pantalla, hay una comunidad que ora contigo y por ti. Personas que también fueron encontradas por la gracia y que saben que ninguna oscuridad es tan densa como para apagar la luz del Evangelio. Quiero bendecirte con las mismas palabras que me sostienen cada mañana.
palabras que no vienen de mí, sino del corazón de Dios. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Que estas promesas te acompañen donde vayas. Que la paz de Cristo llene tu casa, tus pensamientos y tu futuro. Que su presencia te recuerde cada día que tu historia aún no ha terminado, y que el mismo Dios que me levantó a mí, también puede levantarte a ti. No importa cuán lejos creas haber caído, no importa si sientes que ya no hay vuelta atrás. El perdón de Cristo no solo borra el pasado, te da un nuevo comienzo. Y si hoy decides abrirle tu corazón, no lo hagas solo como un espectador, sino como alguien que comienza su propio testimonio. Porque este canal no existe solo para contar milagros, existe para multiplicarlos, para que tú, yo y todos los que creemos seamos testigos vivos de que Jesús sigue transformando vidas. Así que antes de cerrar este video, tómate un momento. Cierra los ojos y ora conmigo. Señor Jesús, gracias por hablarme. Gracias por no rendirte conmigo. Hoy decido seguirte. Te entrego mi corazón, mi pasado y mi futuro. Hazme nuevo. Amén. Y si has hecho esta oración, déjalo en los comentarios. No por mostrarte, sino para que sepamos que hay una nueva vida comenzando hoy. Recuerda siempre, este no es solo mi testimonio, puede ser el tuyo también. Y mientras esperas el día en que lo veas cara a cara, sigue caminando con fe. El Dios que me devolvió de la muerte también te levantará de cualquier valle. Que la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén contigo, ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.